Hola, sean bienvenidos a esta cápsula. En esta vamos a hablar respecto al modelo ARIMA. El modelo ARIMA es un método estadístico para analizar y predecir series temporales. Acá hay una breve descripción del flujo de trabajo cuando trabajamos con este modelo ARIMA. Es importante indicar que he explicado algunos flujos de trabajo paso a paso para realizarlo, que esto es una generalidad. En realidad va a depender de lo que se esté buscando, de lo que se esté analizando y la experiencia de los que están ejecutando el trabajo, en donde estos pasos pueden algunos obviarse o aumentarse o cambiar de orden, ¿ya? Pero esta es una introducción. Entonces esto vamos a utilizarlo como un marco para poder trabajar en este caso con el modelo ARIMA. Bien. Y en el cual está, como ya debe ser costumbre, entender que necesitamos la preparación y exploración de los datos antes de poder trabajar con ARIMA y en realidad con cualquier modelo de predicciones. Luego se realizan las pruebas de estacionalidad, luego la identificación del modelo, la construcción del modelo ARIMA. Recuerden que el modelo ARIMA es una mezcla de varios conceptos, ¿cierto? Y el diagnóstico del modelo, luego validación cruzada para poder ver la robustez de la predicción y finalmente realizar predicciones a base de nuestros datos históricos. Imagino que este modelo es uno de los que ustedes están más familiarizados, debido a que el modelo ARIMA se enseña en asignaturas como econometría. Bueno, acá vamos a ir a R. Entonces, en la parte de la preparación y exploración de datos, vamos a utilizar dos bibliotecas, específicamente la biblioteca Forecast y T-Series, las cuales vamos a utilizar para poder realizar estos análisis. Acá en este ejemplo vamos a utilizar un dataset que viene por defecto en R, que es Air Passengers, ¿ya? Que es un dataset muy popular para hacer análisis temporales, para tener una introducción finalmente a esta utilización de modelos estadísticos respecto al análisis del tiempo, ¿cierto? Y acá vemos un plot de este Air Passengers, de este dataset. Específicamente, lo que está contrastando es el número de pasajeros con atraso, ¿cierto? Y los años. Aquí podemos ver que tenemos un estudio entre 1950 y 1960. Y bien, acá podemos ver una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. Vemos patrones estacionales, ya que existe un patrón claro y repetitivo. Cada año sugiere la estacionalidad de los datos. También tenemos un incremento en la variabilidad. La amplitud de los picos y valles parece aumentar con el tiempo, lo que sugiere una variabilidad estacional en el número de pasajeros y también está creciendo. O sea, básicamente vemos que existe, o aparentemente en el gráfico vemos estacionalidad respecto a los fenómenos, ¿ya? Que se repiten anualmente, pero con el tiempo van incrementándose. Lo que en este caso en particular es complejo porque al pasar los años aumenta la cantidad de pasajeros que están fuera de tiempo, ¿cierto? El overtime respecto a sus vuelos. Bien, luego comienza la prueba de estacionalidad. Acá utilizamos la prueba de Dickey-Fuller aumentada, ¿ya? El famoso ADF, la cual es una prueba estadística que se utiliza para determinar si una serie temporal es no estacionaria. Eso es lo que busca esto. Entonces tiene una hipótesis nula de prueba, que es que la serie temporal tiene una raíz unitaria, lo que significa que no es estacionaria. Esa es la hipótesis nula. Y al utilizar adf.test, ¿bien? Acá tenemos el resultado, donde tenemos el resultado de Dicker-Fuller, que nos da menos 7,3186,
Y este valor básicamente es el estadístico de prueba. El valor negativo sugiere que es más probable rechazar esta hipótesis nula. Luego tenemos el lag order, que es igual a 5. Y esto nos indica que el modelo de prueba se utilizaron 5 lags, 5 retardos, por decirlo de forma en español, lags generalmente. Y este número de lags puede afectar a la potencia de la prueba y generalmente se elige en función de criterios como el A y C, por ejemplo. Y acá tenemos el p-value o el p-value, que es de 0,01, y esto, bueno, básicamente indica la probabilidad de obtener un resultado si la hipótesis nula fuera cierta. Y un valor p pequeño, que en este caso como el que tenemos acá, generalmente menor o igual a 0,05, indica que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, podemos indicar que la serie es estacionaria. Y bueno, esta es la descripción, ¿cierto? Esto, insisto, ustedes lo deben haber visto en algún ramo de estadística o en econometría. Y finalmente ustedes al ejecutar este código les indica el resultado de todas formas. Entonces aquí tenemos, efectivamente estamos en un conjunto de datos que tiene serie temporal estacionaria. Bien. Luego tenemos la identificación del modelo, y donde generamos acá esta variable AirPassengerDiff, donde utilizamos la función diff a AirPassenger, ¿ya? Y también ACF lo utilizamos con parámetros del AirPassengerDiff que acabamos de crear, ¿ya? Que en el fondo es para tener este gráfico. Y en el fondo este código lo que nos muestra es generar una serie diferenciada, ¿cierto? Que se refiere a una serie que ha sido transformada restando cada valor actual del anterior para eliminar tendencias y estacionalidades y así estabilizar la media. Bueno, este proceso es a menudo un paso previo necesario para hacer que la serie sea estacionaria, condición requerida por muchos modelos estadísticos. Y la función ACF genera el gráfico de autocorrelación, que muestra la correlación de la serie consigo misma en diferentes lags o desfases temporales, ¿cierto? O retardos, pues yo prefiero decirle lags, o desfases temporales también podría ser. Y esto ayuda a identificar las dependencias directas entre observaciones separadas por un periodo específico. Eh, y acá también tenemos, por ejemplo, la función PACF, que en el fondo produce el gráfico de autocorrelación parcial. Entonces aquí tenemos los dos. Y básicamente podríamos describirlos como en el gráfico ACF, tenemos las barras verticales, que son el correlograma, ¿ya? Y cada una de estas barras representa el coeficiente de autocorrelación para un lag específico. En el eje horizontal, donde tenemos los lag, estos retardos o desfases temporales, se extiende un poco más allá de 1,5, lo que sugiere que está mostrando la autocorrelación hasta aproximadamente 18 meses anteriores, porque cada 0,1 en el eje representa un mes. Y en el eje vertical tenemos el ACF, que mide la fuerza de la autocorrelación, que puede variar de 1 a -1, ¿cierto? Donde el valor de 1 significa una correlación perfecta positiva y el -1 una correlación perfecta negativa, y si tenemos 0, bueno, en este caso no existe correlación. Estas líneas azules son los límites de significancia, y estas líneas horizontales representan que si las barras verticales se extienden más allá de estas líneas, se sugiere que la autocorrelación para ese lag es estadísticamente significativa y no cero. O sea, aquí podríamos decir que existen algún tipo de valores que se causan de forma aleatoria, mientras que acá claramente vemos cuando están superando este límite
y finalmente existe una correlación significante. ¿Ya? Esto es muy similar a los gráficos de control, donde nosotros analizamos los valores que generalmente se salen fuera de las líneas de control, límite superior e inferior, aunque es en realidad una analogía no muy específica, no muy exacta, pero por si es que tienen mayor familiaridad con los gráficos de control. Y acá, bueno, en el gráfico del PAC-F, ¿cierto? O el ACF parcial, podemos ver que la mayoría de las barras están dentro de los límites de significancia, lo que significa o lo que indica que esos lags no tienen una correlación parcial significativa con el valor actual después de ajustar por los lags intermedios. Las barras que se extienden más allá de los límites de significancia eh, se indica que tiene una correlación parcial significativa y podrían ser candidatos para incluirse en la parte de autorregresiva, que es el AR del ARIMA, ¿cierto? Luego, en la construcción del modelo ARIMA, tenemos acá este código que es auto.arima model, que es la variable, donde vamos a aplicar la función autoarima al dataset Air Passenger y indicando que la temporalidad es true, ¿cierto? Cierta, y básicamente este comando auto.arima es del paquete forecast y es para ajustar automáticamente un modelo ARIMA a la serie temporal Air Passengers, en este caso, que cuenta con pasajeros aéreos mensuales. Eh, bueno, la función básicamente lo que va a hacer es elegir la mejor combinación de términos autorregresivos, diferenciación de integración media móvil y componentes estacionales, o sea, la ARIMA, basándose en criterios estadísticos como el IAC, y como les dije que el seasonal esté en true permite que el modelo considere patrones estacionales. Y al final el resultado es un modelo que se puede usar para predecir futuros valores de la serie, o sea, en definitiva, este comando es uno de los más relevantes para poder hacer las predicciones. Luego tenemos acá para el diagnóstico del modelo, una vez que tenemos ya nuestro modelo de ARIMA automatizado, el check residuals que utiliza el modelo de AutoArima. Y básicamente el check residual examina los residuos del modelo ARIMA y ajusta la serie, en este caso que era el DF, el Air Passenger. Y esta función genera gráficos de residuos y verifica su distribución y autocorrelación para asegurarse de que son consistentes con ruido blanco. O sea, el ruido blanco se podría indicar como que no existen patrones o que las correlaciones no son significativas. Además, se hace la prueba Jungbox para confirmar la ausencia de autocorrelaciones. Eso lo vamos a ver aquí un poquito más abajo. ¿Ya? Pero todo nace o va a base del check residuals. Y si los residuos muestran finalmente alguna estructura no aleatoria, esto indica que el modelo podría necesitar ajuste. Y la idea es validar si el modelo ha capturado toda la información de la serie temporal. Bien, antes de ver estos gráficos, es importante ver la prueba del Jumbox, que aquí en el fondo tenemos el data que son del ARIMA 211-01012, ¿ya? Y que lo que nos da es este Q que es de 37,784 y este valor es el estadístico de prueba del Jumbox. Y un valor más alto sugiere que es más probable que haya autocorrelaciones significativas en los datos. Luego tenemos que el DF es igual a 21. Esto significa que se utilizaron 21 grados de libertad para calcular el valor estadístico. Y en el contexto de esta prueba, los grados de libertad se refieren a la cantidad de lags que están probados para la autocorrelación y que son ajustados por el número de parámetros del modelo. Luego tenemos el p-value, que en este caso es 0,01366, y este valor p nos indica la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado si la hipótesis nula fuera cierta. Bueno, la hipótesis nula de la prueba de Jumbox es que no hay autocorrelación significativa en los lags.
un valor P menor o igual a 0,05, como el estándar que ocupamos en p-value, generalmente considera que es estadísticamente significativo, lo que llevaría a rechazar esta hipótesis nula, y en este caso con este valor P sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que implica que hay autocorrelación significativa en los residuos del modelo. Luego, también acá nos dice que el modelo DF indica que este modelo está ajustado, tiene tres parámetros, que son probablemente uno o dos autorregresivos y uno de media móvil. ¿Ya? En el fondo, la sigla de ARIMA hace referencia a eso, ¿cierto? Y el total de lags, ¿cierto?, que se utilizaron, o los desfases temporales, fueron 24. Bien, ahora vamos a ver los resultados de los gráficos. Aquí tenemos el gráfico de residuos, un gráfico ACF de los residuos y el histograma y densidad de los residuos. Entonces, en el gráfico de residuos se ven los residuos a lo largo del tiempo. Idealmente estos residuos deberían parecer ruido blanco, lo que significa que no deberían mostrar patrones discernibles ni tendencias. Si hay algún patrón evidente o los residuos muestran tendencias, esto indica que el modelo no ha capturado toda la estructura en los datos. Y acá en realidad, aunque en algunos pequeños lados se ve cierta estructura, la realidad es que en realidad se podría considerar como ruido blanco. Claro que a lo mejor aquí podríamos hacer una segmentación por años para hacer un análisis un poco más profundo, pero en realidad tiene el comportamiento de ruido blanco, se podría indicar en este caso. En el ACF, que finalmente lo que tenemos es que estas líneas azules horizontales representan los límites de significancia, como lo habíamos visto anteriormente, y la mayoría de las barras en este gráfico parecen estar dentro de los límites, lo que es un buen signo, pero cualquier barra que sobresalga, por ejemplo la que está acá, puede indicar autocorrelaciones no capturadas por el modelo, pero en realidad no es la mayoría, la gran mayoría está adentro de estas barras azules, así que podría decirse que es aceptable. Y acá tenemos básicamente el histograma que muestra la distribución de los residuos, y la curva de densidad representa la distribución normal teórica. La coincidencia cercana entre el histograma y la curva de densidad sugiere que los residuos, en este caso, están aproximados a la normalidad o normalmente distribuidos, como se dice, lo cual es otro buen signo del diagnóstico del modelo. Una vez hecho esas validaciones, esas revisiones, vamos a ir al punto de las predicciones. Y para poder realizar las predicciones, previamente tenemos que hacer un proceso de validación cruzada para poder analizar la robustez del sistema. Y aquí tenemos en el fondo un código para hacer la validación cruzada que finalmente divide el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y conjuntos de prueba, que finalmente ajustan un modelo ARIMA a los datos de entrenamiento y realiza las predicciones para el periodo de prueba. Y luego se evalúa esa precisión de estas predicciones comparándolas con los valores reales observados en los datos de prueba. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que en test, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es que la etiqueta de resultado que está analizando acá esta serie temporal se le quita. Nosotros hemos estudiado, hemos revisado las diferencias entre el aprendizaje automático con etiquetas y sin etiquetas, ¿ya? O que en otras palabras podríamos decirle el entrenamiento supervisado, que es con etiquetas, y no supervisado, que es sin etiquetas. En este caso podríamos orientarlo a un modelo de aprendizaje supervisado, donde tenemos las etiquetas, pero en el conjunto de entrenamiento, donde generalmente está como el 80, el 70% de los datos, están estas etiquetas, que son finalmente las clasificaciones que vamos a buscar para la predicción, o los valores.
Y en test tenemos los datos sin esta etiqueta para poder contrastar cuál es el resultado que nos entrega el modelo. eh, y al tener nosotros las etiquetas, al saber cuáles son las respuestas, podríamos validar cuál es el porcentaje de precisión que tiene dicho modelo. Bien, una vez cuando tiramos finalmente o ejecutamos el comando de precisión, nos da distintos valores, tanto para el conjunto de entrenamiento como el conjunto de prueba. Y el primer estadístico es el error medio, que finalmente es la media de los residuos, ya los errores de la predicción, y un valor de error medio cercano a cero sugiere que no hay sesgo en las predicciones. Lo que muestra acá en el fondo en la prueba que hay un pequeño sesgo, pero muy bajo, porque en realidad el valor está muy cerca a cero, pero existe un sesgo muy leve positivo, mientras que en el conjunto de pruebas es significativamente negativo. Si lo vemos en comparación es un menos 16,98, ¿cierto? Lo que significa que las predicciones tienden a ser menores que los valores reales. O sea, pero tampoco es tan alarmante. O sea, realmente se podría decir que es un buen predictor, aunque eso siempre va a depender de cuáles sean las tolerancias respecto a la precisión, ¿ya? Luego tenemos el RMC, que es la raíz del error cuadrático medio, la cual mide la desviación de las predicciones respecto a los valores reales. Cuanto menor sea el RMC, mejor será el modelo. Y en este caso, para el conjunto de entrenamiento es considerablemente más bajo que para el conjunto de prueba. Lo que sugiere que el modelo predice peor los datos no vistos. Ahí podríamos ver con este fenómeno que existe un leve problema de sobreajuste. ¿Cuál es el sobreajuste? Cuando el modelo trata de ajustarse mucho a los valores conocidos, pero cuando le entregas un valor nuevo, en realidad no predice bien. Esto generalmente uno podría generar un ejemplo, como si a un curso uno le va a hacer una evaluación y le pasa un cuestionario. Le pasa un cuestionario con 10 de las 15 preguntas que vamos a hacer. Y este cuestionario todos los alumnos lo estudian y se las memorizan. Pero ahí está el problema, que al memorizárselas, luego vienen 5 preguntas que no las conocen o no las han visto y no las procesan bien, y posiblemente la prueba puede que de 15 preguntas solamente tengan 10 correctas. Ahí podríamos ver que claramente no aprendieron el contenido, sino que memorizaron el procedimiento. Entonces ahí podríamos indicar como cierta analogía que existe un sobreajuste, ¿cierto? Que es lo que está mostrando acá. Luego tenemos el MAE, que es el error absoluto medio, que es similar a la raíz del error cuadrático medio, pero utiliza valores absolutos en lugar de cuadrados, los que hace menos sensibles a los outliers. Y nuevamente vemos el mismo resultado. O sea, independiente que acá no sea sensible al outlier, vemos que básicamente el error aumenta en el conjunto de prueba, lo que muestra un grado de sobreajuste, aunque no es crítico, pero existe. Luego tenemos el MPE, que es error porcentual medio, que es el promedio de los errores porcentuales. Un MPE negativo indica que las predicciones tienden a ser menores que los valores reales. Y acá podemos ver efectivamente que en el conjunto de prueba el MPE es negativo. Luego tenemos el MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, que es el promedio de los valores absolutos de los errores porcentuales. Proporciona una idea de precisión relativa de las predicciones. Entonces acá tenemos un MAPE en el test de 4,18, y en el conjunto de prueba implica que en promedio las predicciones se desvían de los valores reales un 4,18%. Luego tenemos el MACE, o MACE, que es el error absoluto medio escalado, que compara el MAE con el MAE de un modelo de Naive de caminata aleatoria. Un MACE menor que 1 indica que el modelo tiene mejor rendimiento que un modelo Naive.
Para el conjunto de prueba, un maze de aproximadamente 0,61 sugiere que el modelo es mejor que el modelo Naive, pero no excepcionalmente. Respecto a lo que es un modelo Naive, podríamos decir, o en realidad lo que se usa en series temporales, es un modelo de pronóstico extremadamente simple, que puede servir como punto de referencia para evaluar otros modelos más complejos. Eh, a ver, la idea básica detrás del modelo Naive es que el mejor pronóstico para el próximo periodo es simplemente el último valor observado. En otras palabras, se asume que las condiciones futuras sean iguales a las actuales, algo que en realidad en algunos casos podría funcionar, pero no se acerca mucho o no es un modelo muy complejo o no es un modelo en realidad que se ajuste mucho a la realidad. Luego tenemos acá el ACF1, que es la autocorrelación de primer orden de los residuos. Mide la correlación entre los residuos y sus lags inmediatos. Esto es un valor cercano a cero, indica un buen ajuste. Y los valores que tienen son bajos acá. En consecuencia, según esta métrica, son buenos resultados. Y también tenemos el Tails U, que es una medida de precisión que compara las predicciones con un modelo de predicciones perfectas. No se calcula obviamente para el conjunto de prueba, de entrenamiento, disculpen, y para el conjunto de prueba el valor es de 0,53, lo que sugiere que hay espacio para mejorar el modelo, ya que un valor cero sería perfecto, ¿ya? Pero tampoco está muy alejado, bueno, entre comillas. Sí, básicamente acá hay que entender que el modelo perfecto o la predicción perfecta no necesariamente es lo que se esté buscando, porque dependiendo del caso, tener una predicción perfecta también podría estar mostrando un sobreajuste y que por alguna razón los valores futuros que se están evaluando calzan muy bien con los datos de entrenamiento, ¿ya? Entonces acá respecto a estas métricas, son procesos de que uno tiene que realizar varias veces estos análisis, tiene que entender el negocio en particular que está analizando para poder definir, también tiene que ver mucho con las reglas de negocio, cuál es la tolerancia en las predicciones, ¿cierto? Eh, y las correcciones en función del tiempo que también conlleva. Entonces, luego de que tenemos esta validación, que en realidad se podría considerar aceptable, pues generamos las predicciones y las proyecciones. Y básicamente acá tenemos una variable que Future Predictions, ¿ya? Que en el fondo utiliza la función forecast utilizando el modelo con un H10. Lo que esto hace es crear las predicciones futuras para los siguientes 10 periodos, ¿ya? Basándose en el modelo ARIMA, ya que se ha ajustado previamente, entonces 10 periodos deben ser como en los próximos 10 meses, ¿ya? Esta función forecast, ¿cierto? Es bueno recordarlo, parte de la biblioteca forecast y se utiliza para realizar las proyecciones en R. Entonces es importante también recordar esta función. Y luego acá simplemente aplicamos un plot a estas predicciones. Y acá lo que podemos revisar es que las líneas negras representan los datos históricos de la serie temporal, lo que habíamos visto al inicio del proceso. Y luego tenemos con línea azul lo que indica las predicciones futuras del modelo ARIMA, que si nosotros más o menos vemos el análisis estacionario, tiene lógica la predicción, ¿ya? ¿No? O por lo menos se ajusta al proceso temporal, ¿cierto? Que tiene. Entonces acá estas proyecciones son basadas en la información contenida con los datos históricos. Y en el fondo acá tenemos un área sombreada que representan los intervalos de confianza alrededor de las predicciones. Y estos intervalos reflejan la incertidumbre asociada con las predicciones. Mientras más lejos en el futuro, mayor es la incertidumbre. Y por lo tanto, más amplio va a ser el intervalo de confianza.
Pero esto, insisto, ya en el fondo es parte de lo que deben haber realizado en econometría, por ejemplo, o en algún ramo de estadística. O sea, no debe ser nuevo para ustedes. Finalmente acá tenemos todo el proceso del modelo Arima con R. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que se iba a indicar en esta cápsula. Que estén bien. Nos vemos en clases.